¿Cómo están? La verdad es que después de la administración ahorita, así como que dije, ¿para qué me paro? Que siga, que se siga el pastor, o sea, fue algo tremendo. Pero bueno, bienvenidos al Almendro. Esta es la casa donde Dios está manifestando con su poder la transformación de nuestras vidas y las vidas de cada una de las personas que viene. Y hoy va a haber transformación. Eso me lo dijo ayer. Y hoy, si tú lo crees, vamos a ver sus señales y sus prodigios. ¿Lo crees? Lo sellamos. Entonces, la última vez que platicamos era un tema de la creencia. ¿Quiénes empezaron a analizar dentro de su corazón qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estás creyendo? O sea, si tú lo comparas contra lo que dice la palabra, contra lo que estás creyendo, ¿quiénes hicieron ese ejercicio interno? Yo les recomendaría ampliamente, al ser un tema del corazón, busquen a Claudia Jaimes. ¿Dónde está Claudia? Claudia, que levante la mano. Búsquenla. Ella es la líder del ministerio de Soso. Búsquenla, ¿ok? Porque ahí es donde van a ver todas las mentiras que han estado en nosotros y cuál es la verdad para tu vida. En serio, búsquenla. Y dentro de todo esto, dentro de la alabanza, el pastor habló muchísimo acerca de las promesas de Dios. Y la gran pregunta es, ¿por qué a veces vemos que las promesas de Dios se cumplen y otras no? ¿Por qué de repente tenemos una situación y no se manifiesta lo que Dios dijo en su palabra que debe pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. Pero vámonos un poquito más atrás. Vamos a sustentarlo. O sea, porque Él dice en toda su palabra y esto sucedió para que se cumpliera. Y todo esto pasó para que se cumpliera. O sea, siempre se cumple la palabra de Dios, porque Dios es justo. ¿Ok? Entonces, yo realmente, en lo personal, no creo que unas se cumplan y otras no. La verdad es que no creo, porque entonces, ¿qué esperanza te da eso? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se acuerdan hace mucho lo que hablamos de descansar en la palabra de Dios, en lo que Jesús ya hizo? A mí me gustaría que me acompañen leyendo en voz alta los siguientes versículos. Josué 23:14 dice: ustedes bien saben que ninguna, ¿cuántas? De las buenas promesas, ¿de las qué? Promesas del Señor su Dios, ¿de quién? Ha dejado de cumplirse, ¿cómo? Todas. ¿Cuántas? Se han hecho realidad, pues Él, ¿quién? Dios, no ha faltado a ninguna. ¿A cuántas? De ellas. Primera de Reyes 8:56. Bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel, no ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. ¿Quién hizo la promesa? Dios. ¿Quién la cumplió? Dios. ¿De qué manera? Todas. Si se fijan, la palabra siempre se cumple. Siempre debe cumplirse. Entonces, por eso tenemos que pensar por qué no está pasando en nuestra vida. Porque Dios es justo. Dios no puede echarse para atrás de lo que ya dijo. No puede retractarse y decir, ay, es que ahora ya se me ocurre, fíjate que siempre ya no. No. Y es por medio de la justicia de Jesús que nosotros podemos manifestar o ser partícipes de esas promesas. Aparte, Jesús lo dice en 2 Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Que dice todas las promesas, no unas cuantas, no algunas sí y otras no. Las promesas que ha hecho Dios son sí. No son a lo mejor y no son si te portaste bien o te portaste mal, van a pasar. No, son sí. ¿Por medio de quién? De Jesús en nosotros. Tenemos que quitarnos a nosotros para que Jesús esté en nosotros. Y cuando Jesús está, es cuando todas las promesas empiezan a llegar, porque es su justicia en nosotros, no a través de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas promesas de Dios? Todas. ¿Son qué? Sí, en Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles promesas no han pasado en tu vida?
Y es pregunta, y no se trata de que nos condenemos ni nada, es nada más hacer una reflexión. ¿Por qué no está pasando lo que dice la palabra que tiene que pasar? Porque Jesús ya lo dio todo. No dijo algunas promesas. ¿Cómo recibimos todo? Recibimos todo por medio de la gracia a través de la fe. Todo es por gracia. Gracia mediante la fe, no es esfuerzo, es gracia mediante fe. Porque Romanos lo dice, todo lo recibimos, por gracia a través de la fe, esos hebreos. Y después dice, para reinar en esta vida, tenemos que recibir abundantemente la gracia y el don de justicia. Es otra vez quitarnos a nosotros y dejar a Jesús, a su palabra, para que viva en nosotros. Vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué no está pasando? Porque dicen, bueno, es que no hay fe. Ok, pero ¿por qué? El Espíritu Santo siempre te da la respuesta. Siempre, siempre, siempre nos va a dar la respuesta. Lo que no podemos hacer es victimizarnos. Si algo no está pasando como dice la palabra que tiene que pasar, no te victimices, pobrecito de mí, y es que todo me pasa a mí. 2, no te condenes, porque no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Pero tampoco se vale decir, es que Dios no quiso. Porque entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces busquemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Okay? Hay un ejemplo muy claro en Josué 7. Dios le da la promesa a Israel y les dice, próximamente van a entrar en el Jordán y yo les voy a dar todo el territorio que ven y aparte yo les voy a dar la conquista contra sus enemigos. Van, conquistan Jericó, que fue algo, no tenemos tiempo, pero léanlo porque es absurdo lo que Dios le dice a Josué, cómo lo van a conquistar. Y después seguía el pueblo de Jai. Ahí dijeron, no, hombre, si Jericó ya lo conquistamos, Jai es, ya es así como papita, ¿no? Ya está, ya lo ganamos. Van y tienen una derrota espeluznante. Josué, ¿qué hace? Se tira al piso, se pone a clamarle a Dios como víctima, tratando de doblar la manita a Dios, es que, ¿por qué pasó esto? Tú nos sacaste de Egipto, ahora todas las naciones van a ver que sí nos pueden conquistar. Inmediatamente Dios le dice, levántate. O sea, párale a tu teatro, levántate. Levántate y le da la razón. Te voy a decir por qué pasó esto. Porque Acab tuvo la brillante idea de tomar y quedarse parte del botín. Entonces, cuando yo dije que no podían quedarse nada, entonces ve y resuélvelo. Josué va y lo resuelve. Y después conquistan Jai y así se van para todos lados. Entonces, si se fijan, Dios siempre te va a decir qué es lo que está pasando. Si algo no está sucediendo, te lo va a decir. No tienes que buscarlo tú de tratar de descifrarla. Eso no es nuestra chamba. Nuestra chamba es creerle a Dios. ¿Okay? Y regresamos a un tema del corazón. Por eso tan importante, vayan y busquen a Claudia, háganse un sozo, tengan esa herramienta para que vean lo que es, ¿okay? Porque es un tema del corazón. Y Jesús nos los pone clarísimo en Mateo 13, la parábola de el sembrador. ¿Okay? Jesús les habla, hace un llamado a todos y les está explicando la parábola del sembrador y después llegan los discípulos y dicen, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús les contesta, ¿a ustedes? ¿A quiénes? A nosotros. Se les ha concedido conocer ¿qué? Los secretos del reino de Dios. Por eso hay veces que escuchamos una palabra y no la entendemos a la primera, porque son secretos. ¿Okay? Y dice, pero ellos no. Seguimos más adelante. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les dice Jesús, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo podrán entonces conocer todas las demás, entender todas las demás? O sea, Jesús nos está remarcando la importancia de esta parábola. Y dice, el sembrador siembra la palabra de Dios, la palabra del reino de Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Y después le sigue diciendo, escuchen lo que significa. Cuando alguien oye la palabra, o sea, una promesa acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Haciendo un análisis paralelo,
Lucas lo dice, los que están junto al camino es lo que oyen, pero inmediatamente, dice otra versión, inmediatamente viene el diablo y les quita la palabra de su corazón, no sea que crean y se salven. Ojo, cuando de repente escuchas una palabra que no entiendes y de repente inmediatamente te llega otra palabra, ¿qué es lo que te dice Jesús? Para que creas y te salves. No solo es la salvación de la vida eterna, es la salvación para que te salves en todas las áreas de tu vida. De hecho, la palabra salvación aquí significa sozo. Entonces, vean la importancia. O sea, si crees la palabra de Dios, si crees sus promesas, ¿cuál va a ser el resultado? Tienes fe y por lo tanto se tienen que manifestar. El diablo no quiere que tú creas la palabra de Dios. El diablo va contra la palabra, no contra tu vida, va contra la palabra de Dios siempre. ¿Ok? ¿Tienen algún ejemplo de esto? ¿Se pueden imaginar? Ejemplo, el área económica. Dios habla de que vamos a ser bendecidos más allá de lo que hubiéramos imaginado, pero tiene una palabra acerca del diezmo y la ofrenda. Y la verdad es que cuando te la platican no se entiende, ¿no? Y de repente llega el diablo y dice, ¿cómo crees? Pero aparte siempre habla en primera persona. Entonces dice, no, es que no te va a alcanzar. ¿Cómo crees sin mucho dinero? No, hombre, ¿cómo crees que yo voy a dar? O algo de sanidad, o algo en cualquier área de tu vida. Revisa bien otra vez lo que hay en tu corazón, porque así es como Él habla en primera persona y te hace pensar que ese pensamiento fue tuyo y no fue. Pero ya entendimos, cuando algo no entiendas acerca de la palabra del reino de Dios, métete otra vez, porque no quiere que dé fruto. La segunda semilla es el número 20, dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, ¿a causa de qué o de quién? No de nosotros, a causa de la palabra. Enseguida se aparta de ella. Una versión dice, es la persona que escucha y al instante responde con entusiasmo, pero no hay un terreno sólido de carácter. Así que cuando las emociones desaparecen y cierta dificultad llega, no hay nada que la sostenga. O sea, recibimos esa palabra con alegría y decimos, ¿sabes qué? Esa es para mí. Dios le dio una orden a Josué donde dice, medita de día y de noche en la palabra, porque si no se va, en serio, o sea, empiezas a hacerle caso a otras cosas. Y cuando llega ese momento para que la palabra sea aprobada, la promesa sea aprobada, si no tiene raíz en tu corazón, te vas a hacer un lado. ¿Okay? Un ejemplo, en la Biblia, obviamente Jesús tuvo otro resultado, pero cuando un jefe de los sacerdotes, Jairo, va con Jesús y le dice, oye, por favor ven a mi casa porque mi hija se está muriendo. Dice Jesús, vamos. Cuando van en camino es cuando sale la mujer que tiene el flujo de sangre, sana, pero le dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no vayas porque tu hija ya murió. Y Jesús se voltea y le dice a Jairo, no tengas miedo, solo cree. Siguen adelante. Cuando llegan y está toda la multitud, porque era un jefe sacerdotal, entonces está todo el pueblo reunido viendo pues, a la niña que estaba muerta. Jesús les dice, oigan, ¿por qué lloran? La niña está dormida. La palabra dice que inmediatamente se voltearon todos y se empezaron a burlar de Jesús. Pongámonos en ese lugar. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido nosotros? ¿No? O sea, llegas y dices, ¿sabes qué? Es que tiene que sanarse, o ¿sabes qué? Esto se va a pagar, o algo en tu vida, o sea, tiene que pasar. Y el enemigo llega en contra tuya, en contra de la palabra y pone algo, se burlan de ti, o cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Decimos, ay, sí es cierto. Sí, bueno, no pasa nada. Y perdemos la oportunidad. Jesús lo que hizo, obviamente, siguió adelante, quitó a la gente, se encerró con sus discípulos y la niña despertó. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. La tercera es, el que recibió la semilla, es el versículo 22, que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño en las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Una versión lo complementa, prefieren emborracharse en cenas que la oración, el poder a la piedad y las riquezas a la justicia.
Otra versión dice, pero las preocupaciones y las ilusiones de obtener más y querer todo lo que está bajo el sol ahogan la palabra que fue escuchada, por tanto nada sale de ella. Ojo, nunca dice que no la creas. Nunca dice que no entendiste la palabra ni que la creas, pero estás más preocupado por otras cosas que por lo que la palabra misma o eso que te está diciendo. Por eso Jesús dice en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, pero primero busca el reino de Dios. Y la tercera es, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que escucha la palabra y la entiende. ¿Ok? Esto sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús también nos dice en otro versículo que dichosos los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? La palabra siempre tiene que cumplirse, pero hay razones por las cuales no está pasando. Entonces, la pregunta es, ¿se pudieron identificar con alguna? O sea, algo ha pasado en tu vida que puedes decir, oye, eso es lo que me pasó. Si no, pregúntale al Espíritu Santo. Él te va a llevar a toda la verdad. Te va a dirigir y te va a llevar a toda la verdad. Te va a enseñar la palabra que tienes que seguir para que lo hagas. ¿Okay? Otra vez, no es tu chamba descifrar las cosas. Él es quien lo hace. Todas deben cumplirse. Se las vuelvo a repetir. Ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. El más interesado en que tú des fruto, ¿quién es? ¿Por qué? Porque te ama, pero porque Él recibe toda la gloria. Isaías lo dice, seremos llamados robles de justicia, plantíos del Señor, ¿para qué? Para mostrar su gloria. Dios quiere manifestarse en nosotros, quiere manifestarte en ti, para que su gloria, para que Él se lleve toda la gloria, para que sea glorificado el Hijo. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, algunas cosas o lo que sea, lo que queramos, ¿no? O sea, y eso es amplio. ¿Y qué más sigue? Y se les concederá, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Me explico? O sea, Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es quien se va a llevar toda la gloria. ¿Quién hace las cosas? No soy yo, no es nadie. Es Jesús en nosotros quien hace las cosas. Es su gracia a través de nuestra fe quien hace posible todas las cosas. Es Jesús quien nos ayuda a que se manifiesten las cosas en nosotros. ¿Okay? Como dice la palabra, no es por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu. Es el Espíritu Santo quien va a hacer que todas las cosas sucedan en nuestras vidas. ¿Qué ha pasado en tu vida que no se está manifestando? Si tú has estado viviendo cosas en donde no has tenido el resultado, porque a veces volteamos y vemos, ¿no? Nos comparamos con otros y dices, es que a esta persona tampoco le pasó, de este lado tampoco sucedió. El Salmo 109 dice que el poder del testimonio, los testimonios tienen mucho poder. Ve por qué a otras personas sí han pasado cosas. ¿El cáncer aquí se fue, sí o no? Levanta la mano. Totalmente. ¿No? O sea, deudas canceladas, bueno, levanten la mano. ¿No? O sea, muchísimas cosas. ¿Qué más? ¿Matrimonios restaurados? ¿Protección para nuestros hijos? No, en serio. O sea, los ángeles trabajan 24/7 y arduamente cuidando a nuestros hijos. ¿Okay? Yo creo que los míos van al psicólogo, pero bueno. O sea, no, trabajan más de la cuenta. ¿Okay? Pero esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que manifestarse. ¿Tienes una promesa para lo que estás viviendo? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Realmente cuál es la voluntad de Dios para lo que estás viviendo hoy? Que necesitas una respuesta. Porque esa es la otra. Dios nunca dijo que nosotros resolviéramos las cosas. Nunca. Eso viene de un sistema disfuncional en donde nosotros teníamos que sobrevivir y aprendimos a sobrevivir. Dios siempre dijo el qué, el cómo y el cuándo son míos. Lo tuyo, lo nuestro es creer y actuar conforme esa promesa. A veces nos perdemos también es que es la voluntad de Dios.
¿Cómo dice la palabra que es la voluntad de Dios? Ok, aguas con lo bueno, porque nuestro concepto de bueno contra el concepto de Dios bueno, Dios creó en los 5 primeros días todo, salvo al hombre. Y dijo, es bueno. Nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? Magnífico. O sea, esto es espectacular. Dios dijo, es bueno. Entonces, el enemigo de lo perfecto es lo bueno. A veces nos podemos caer en el engaño de una respuesta que a nosotros nos parece buena, pero no es la perfecta voluntad de Dios. Y a veces la perfecta voluntad de Dios está a través de una, se puede llamar prueba, o de lo que estemos viviendo. Por eso Pablo dice, perseveremos, ¿okay? Perseveremos porque al final del día la promesa se va a manifestar. No es saber si se manifiesta, es se va a manifestar en tu vida.